Hola, hola, muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos deleitan con su compañía en esta hora de la mañana. Es un, es un privilegio que el Señor nos concede nuevamente el poder estar con ustedes a través del Ministerio del Fuerte Pregón para poder abrir la palabra del Señor y para poder instruirnos a través de ella en el conocimiento de cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Sean todos reciban todos un cordial saludo de parte de su amigo y hermano en Cristo, Luis Saltos. Les saludo desde Ecuador. Agradecido al Señor por un día más de vida y por la oportunidad de poder abrir su palabra y llegar por este medio de comunicación a todos ustedes. Seguimos repasando la escuela sabática y seguimos analizando el gran conflicto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la parte número 6. Y antes de iniciar con el estudio, queremos eh, poder elevar una oración a nuestro Padre Celestial para que Él nos pueda instruir a través de su palabra. Así que les invito a que me puedan acompañar en oración. Padre eterno y bendito Señor, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Oh Padre amado, gracias por su misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, Señor. Ayúdenos a caminar en su presencia. Ayúdenos a que cada día podamos seguir el ejemplo de nuestro único modelo, nuestro único ejemplo a seguir, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ayúdenos que a través del estudio de su palabra, Señor, nosotros podamos ser instruidos en el conocimiento de su voluntad para cada uno de nosotros. Que podamos ser entendidos en su palabra, Señor, y podamos adquirir sabiduría que proviene del cielo, Señor, para poderla entender. Ayúdenos a aplicarla a nuestra vida cada día. Que no solamente seamos oidores, pero también hacedores de la palabra de usted, Señor. Guíe y bendiga a cada hermano y amigo que nos acompaña en esta mañana, rogando que al abrir su palabra, su Santo Espíritu sea nuestro Maestro. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, seguimos analizando la escuela sabática, estudiándola a la luz de la palabra del Señor, el gran conflicto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, para esta semana, la parte número 6, y quiero que meditemos en lo que dice este subtítulo. Jesús se relacionaba por palabra y obra, con hombres y mujeres. Así revelaba cómo era Dios y cuán equivocado estaba Satanás. Como vimos en la escuela sabática la semana anterior, el Señor Jesús vino a este mundo a revelar el verdadero carácter de nuestro Padre Celestial, el carácter de nuestro Señor, nuestro Dios, que fue manchado por las acusaciones que el enemigo, Satanás, levantó. Pero el Señor Jesús, cuando se relacionaba con los hombres y mujeres en este planeta, cuando Él estuvo aquí entre nosotros, Él mostraba cómo era nuestro Padre Celestial. Él mostraba el carácter de misericordia, de bondad, de amor de nuestro Padre Celestial. Y de esa manera, Él levantaba en alto el carácter de amor de nuestro Dios y demostraba ante la gente que el enemigo de las almas estaba equivocado. Satanás siempre ha querido que en nuestras vidas deshonremos el nombre de nuestro Dios. Pero hoy la honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial, que a través de su palabra podemos conocer cuál es su voluntad y poder aplicarla a nuestra vida, para cada día poder ser más semejantes a nuestro Señor Cristo Jesús. La inspiración para esta semana la encontramos en Mensajes Selectos del tomo 2, la página 122. Dice de la siguiente manera: Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal cual está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio.
Mis queridos hermanos, no podemos separar la ley, no podemos separar la ley de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El Señor Jesús vino a este mundo y vivió una vida en completa obediencia a la santa ley de Dios. Y como dice aquí el texto, Cristo era tanto la ley como el Evangelio. Él es nuestro ejemplo en todo. Y el Señor Jesús lo dice en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted y yo nos decimos ser cristianos, debemos andar como Él anduvo. Debemos obedecer a Dios como nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de obediencia. No podemos dejar de lado la ley y pretender aún ser seguidores de Cristo Jesús, pretender aún ser cristianos, pretender aún un día estar con el Señor en el reino de los cielos. En esta vida, en este mundo, es donde nosotros aprendemos a ser fiel a nuestro Padre Celestial. Es aquí, este es el único tiempo de gracia, el único lugar, la única escuela donde nosotros ahora nos preparamos y por la gracia del Señor, cada día, dejando que el Espíritu Santo more en nuestra vida y nos dirija a cada paso, podremos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. La ley no puede separarse del Evangelio, van juntos. La ley es un reflejo del carácter de nuestro Padre Celestial. La santa ley de Dios es un ayo que nos conduce a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo voy a la ley de Dios y analizo mi vida a la luz de la santa ley de Dios, a la luz de la palabra del Señor, realmente me doy cuenta de cuál es mi condición de pecador, mi condición desesperada. Y la ley no me puede salvar, pero me redirige a quien sí me puede dar la salvación y la vida eterna y el perdón completo de mis pecados y la victoria completa sobre cada uno de ellos. Y el único nombre dado bajo el cielo en cual usted y yo, mi querido amigo y hermano, podemos ser salvos, es en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Le voy a invitar a que en la palabra del Señor busquemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, los versos 35 y 42, para que a la luz de la palabra del Señor dilucidemos la siguiente interrogante. ¿Qué lección podemos aprender de la actitud de los primeros discípulos de Cristo? San Juan, capítulo 1, los versos 35 al 42. Dice la palabra del Señor. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Y él les dijo: Venid y ved. La invitación del Señor a cada uno de nosotros en esta hora es que le hagamos esa pregunta que hicieron los discípulos de Juan a nuestro Señor Jesucristo. Rabí, maestro, ¿dónde moras? Y el Señor, la respuesta del Señor sea para usted y para mí: ven y ve. Escudriña mi palabra y vas a encontrar la respuesta a esa interrogante. ¿Y qué sigue diciendo el pasaje? Vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él en aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y le había seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos al Salvador, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor Cristo Jesús a través del estudio de su palabra, nuestros corazones van a ser
atraídos hacia Él. Vamos a sentir verdaderamente un cambio en nuestra vida. Los discípulos y Juan el Bautista nos da un ejemplo a cada uno de nosotros de lo que es realmente ser un servidor, un siervo del Señor Jesús. Juan no se puso celoso porque sus discípulos fueron siguiendo al Maestro. Él sabía que él tenía que menguar para que el Señor Jesús, para que todos fueran atraídos a Él. El propósito de Juan era dirigir a sus discípulos hacia Cristo Jesús. El único que nos puede dar salvación y vida eterna es Él. Y el propósito de usted, el propósito mío, es a la luz de la palabra del Señor, escudriñarla cada día, aprender del Maestro para poder dar esa luz de salvación que el Señor ha traído a nuestra vida a las demás personas con las cuales nos relacionamos cada día. Pero no es por palabras como vamos a hacer esa obra. Esa obra se va a hacer, la obra se va a terminar por testimonio, dice la palabra del Señor. Tenemos que cada día en nuestra vida reflejar el carácter maravilloso de nuestro Padre Celestial. Vivir lo que el Señor nos enseña. Hacer la carne, la palabra del Señor en nosotros. Que no solamente la tengamos en nuestra mente, sino que la llevemos a la práctica. Los discípulos del Señor Jesús, la lección que podemos aprender de la actitud que tuvieron los primeros discípulos del Señor Jesús es que ellos escucharon la palabra del Señor, escucharon el llamado del Señor Jesús y no fueron renuentes a la voz del Señor. Y no solamente se quedaron con, con el Señor Jesús ellos, sino que buscaron a otras personas para llevarlas a los pies del Señor Jesús. Es realmente lo que nosotros debemos hacer. Si somos realmente discípulos del Señor Jesús, nuestro, nuestro, nuestro gozo va a ser en llevar más personas, hacer más discípulos para el Señor. Sigue siendo aquí, quiero compartir con ustedes lo que dice el deseado de toda la gente en la página 112 y 113. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Algo muy importante que nosotros, mis queridos hermanos y amigos, tenemos que entender es que si nosotros escuchamos la voz de incredulidad del mundo, aparentemente cristiano, aparentemente religioso, no vamos a ir a los pies del Señor Jesús. Es importante que escuchemos la voz de los líderes que el Señor ha puesto para que nos enseñen palabra de Dios. Pero tenemos que ser como los bereanos, mis queridos hermanos. Escudriñar la Biblia por nosotros mismos. Conocer personalmente a nuestro Señor Cristo Jesús es una tarea de todos y cada uno de nosotros. Individualmente, cada mañana y cada tarde. Aprender personalmente a conocer a nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. No podemos dejarnos llevar por lo que las otras personas dicen. No podemos eh, de- eh, querer vivir o querernos revestir con la experiencia que han tenido otras personas. Tenemos que nosotros mismos ganar experiencia con nuestro Señor Cristo Jesús, conocerlo a Él personalmente. Sigue siendo aquí el pasaje, habrían venido a Él como críticos si hubieran escuchado la voz de los gobernantes y los sacerdotes, habrían venido al Señor como críticos para juzgar sus palabras. Y dice aquí la sierva del Señor, muchos cierran así la puerta a las oportunidades más preciosas. Amigo que me escucha, amigo que me ve en esta hora, cuando el Señor a través de sus siervos nos enseñe las verdades de su palabra, no seamos críticos.
No dejemos que los prejuicios y los juicios que tenemos hecho en nuestra mente nos aparten de nuestro Dios. No le digamos no al Señor. No le pido que crea todo lo que las personas vienen diciendo, a veces con la Biblia bajo el brazo, la tuercen para engañar. Estoy diciendo que no haga un juicio de valor anticipado, que abra la palabra del Señor con oración y vea si lo que le están enseñando es realmente basado en un escrito está. Y si es así, si usted por usted mismo comprueba que la palabra del Señor lo dice, no sea renuente a la palabra del Señor. No endurezca su corazón. En la Biblia encontramos muchos pasajes de personas que fueron incrédulos, personas que dijeron no a la palabra del Señor y que endurecieron su corazón y lamentablemente escogieron seguir sus propios caminos y no el camino del Señor. Puede leer muchos ejemplos, el ejemplo de Faraón en Egipto, cuando el Señor a través de Moisés le llevó un mensaje, el Faraón escuchó la palabra de Dios, pero no abrió su corazón para que esa palabra de Dios entrara a su vida y lo cambiara, sino que endureció su corazón y no dejó que el pueblo saliera. Y tuvo que pasar por muchas humillaciones, pero no se arrepintió. Pero también tenemos el caso contrario de personas que a pesar de que en el principio y muchas veces fueron conmovidos por la palabra del Señor, pero nuevamente volvían hacia atrás y tuvieron que pasar por humillaciones y humillaciones fuertes como la que pasó Nabucodonosor, que tuvo que pasar 7 años como bestia en el campo para reconocer que el Dios de los cielos es el único Dios verdadero. Dice aquí, muchos cierran así la puerta a las oportunidades más preciosas. Pero sigue siendo el siervo del Señor, no sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. En la contrición, la fe y el amor, lo que habilitaba el alma para recibir la sabiduría del cielo. Es la contrición, perdón. Es la contrición, la fe y el amor lo que habilita el alma para recibir la sabiduría del cielo. La fe obrando por el amor es la llave del conocimiento. Al que cree, todo le es posible, dice el Señor. Y en el libro de San Juan, el capítulo 3, el verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos ayude a nosotros a creer, que nos ayude a creer tanto en su palabra, que nos ayude a creer tanto en Él, que nos ayude a conocerlo a Él personalmente, pero tanto, tanto, que nadie nos pueda mover del lado de nuestro Señor Cristo Jesús. Me gustaría aprovechar esta oportunidad también para que veamos ahí mismo en Juan capítulo 1, los versos 43 al 45, para cubrir esta otra pregunta. Y con esta vamos a cerrar el repaso de la escuela sabática para hoy. ¿Qué lección también podemos aprender de la actitud de Natanael cuando oyó hablar de Cristo? San Juan capítulo 1, los versos 43 al 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas,
a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Hasta ahí, mis queridos hermanos, notamos algo interesante aquí, y es que cuando una persona nace verdaderamente como un discípulo del Señor Jesús, en su corazón nace el deseo de compartir con otros la las verdades maravillosas del evangelio. Y aquí vemos a Felipe dirigiendo también a Natanael a los pies de nuestro Señor Jesús. Pero el verso 46 dice algo interesante. Y antes quisiera leerles lo que dice el deseado de toda la gente en la página 114. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios lo apartan de lo bueno. Qué impresionante es, mis queridos hermanos, y es algo que realmente es así. Muchos no se acercan al Señor Cristo Jesús por los prejuicios. El qué dirá las personas, el qué dirán mis familiares, qué dirán mis amigos, qué dirá el pastor de iglesia, qué dirá el sacerdote. ¿Sabe que lo único que nosotros nos debe importar es qué pensará nuestro Señor Cristo Jesús de nosotros? El Señor Jesús dijo, al que confesar en mi nombre, aquí en la tierra yo confesaré mi nombre delante de mi Padre. Pero al que me niegue, yo también le negaré delante de mi Padre. El único que murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna es nuestro Señor Cristo Jesús. Es el único que nos puede dar perdón de nuestros pecados. Mis queridos hermanos, que no nos dé a nosotros, de que no nos importe lo que digan las demás personas. Que solamente nos interese saber cuál es la voluntad del Señor y que podamos decirle al Señor, ayúdame a cumplir. Sigue siendo aquí el pasaje, cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver. Es la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. El Señor nos dice, ven y ve. Por ti mismo comprueba, por ti mismo ve si lo que las personas dicen es así o no es así. Que ven y ten experiencia conmigo es la invitación del Señor. Conóceme personalmente. Sigue siendo el pasaje, ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Vuelvo, repito, ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. El pasaje, las Sagradas Escrituras, si podemos nosotros buscarlo, vamos a ver si la palabra del Señor dice que muchos se perderán por seguir ciegamente a sus líderes. Y nosotros no podemos confiar ciegamente en lo que el hombre dice. Si nosotros no somos escudriñadores de la palabra del Señor por nosotros mismos, vamos a llevarnos chascos tremendos al final de la historia cuando el Señor Jesucristo aparte las ovejas de los cabritos. Dios quiera que no seamos de lo que el Señor diga, apártate de mí, maldito de mi Padre, al fuego eterno. Porque si nosotros confiamos en lo que las personas dicen, en lo que en la dirección de la autoridad humana y no conocemos por nosotros mismos cuál es la voluntad del Señor, si no estudiamos la palabra del Señor por nosotros mismos,
no vamos a tener excusas delante del Señor. La Biblia está hoy a nuestro alcance. La palabra del Señor está hoy en nuestras manos. En tiempos antiguos la palabra del Señor no podía ser leída con libertad como hoy lo podemos hacer nosotros. Muchas personas dieron su vida para que hoy nosotros podamos escudriñar la palabra del Señor, podamos tenerla a nuestro alcance, podamos tenerla en nuestros hogares, pero la estamos dejando de lado. El enemigo es tan astuto que hoy que tenemos libertad para leer la palabra del Señor y estudiarla por nosotros mismos, nos lleva a entretenernos con infinidades de cosas y dejamos la palabra del Señor de lado. Cierro con el pasaje de esta manera que dice, como Natanael necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. No necesitamos a alguien que nos venga a interpretar las palabras del Señor, a, a leernos la palabra del Señor y explicárnosla. Si el Señor dice en su palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le concederá con abundancia. Nosotros podemos hacer eso. El Señor ve, está ahí presente cuando nosotros estamos estudiando la palabra del Señor. Con oración sincera, pidámosle que nos enseñe Él mismo a través de su palabra. Y el Señor lo va a hacer, va a abrir nuestro entendimiento. Que este día que empieza, mis queridos hermanos, lo empecemos confiando en el Señor, diciéndole al Señor, ayúdame a vivir de cada palabra que salga de tu boca. Ayúdame a escudriñar tu palabra como nunca lo he hecho hasta ahora. Dame sabiduría para entenderla y dame un corazón humilde para ponerla por obra en mi vida. Y dame el deseo de aprender cada día más de ti, Señor, y el deseo de compartir a otros lo que usted me enseña. Me gustaría terminar con una oración para agradecer al Señor por su palabra. Les invito a que me acompañen ahora. Padre amado y bendito Dios, alabado sea su santo nombre, mi Señor. Padre Santo, gracias por el estudio de su palabra, Señor. Gracias porque siempre encontramos en ella, Padre amado, pan fresco para nuestra vida. Ese pan, Padre amado, ese maná del cielo que usted ha dejado escrito en su palabra. Ayúdenos a cada día a sentir hambre y sed de su palabra, Señor. La podamos escudriñar con oración y que podamos con un corazón humilde y sincero, Señor, ponerla por obra en nuestra vida. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a aborrecer todo lo que nos separa de usted y hacer, Padre amado, de su palabra, Señor, lo primero y lo único en nuestra vida. Porque solamente en ella encontramos palabras de vida para vida eterna. Le ruego que guarde y bendiga a cada hermano y amigo que nos ve y escucha en esta hora. Que sobre ellos, Señor, también pueda nacer el deseo de conocerlo más a usted personalmente. Se lo ruego y se lo suplico, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, gracias por su compañía. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que puedan compartir la página del ministerio con cada uno de sus familiares, amigos, con cada persona con la cual ustedes se relacionen. Compartan el material que se encuentra ahí disponible, compartan estas lecciones de escuela sabática con otras personas para que ellos también conozcan cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Que el Señor me los guarde, me los bendiga y me los proteja siempre. Nos estaremos reencontrando
el día de mañana para nuevamente seguir y continuar estudiando la palabra del Señor. Que donde quiera que nos encontremos siempre tengamos en nuestra mente que estamos en la presencia del Señor. Que el Señor me los guarde y me los bendiga nuevamente. Es mi deseo para cada uno de ustedes. Será hasta el día de mañana.